Continuamos acompañándote en esta noche. Nos vamos a una comunicación, como te decía, vía Zoom con Nacho Palaric. Vamos a hablar del campo que está invisibilizado, ¿no? De aquel que nadie habla para darte datos reales, obviamente. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Mabel? A toda la audiencia de La Política en Debate. Bueno, ¿cómo están? muy bien, contentos de poder recibirte y sobre todo porque los datos sociales que vos nos aportás nos ayudan a analizar de otra manera la realidad, ¿no? A terminar de completar ese esquema y sobre todo a tener en cuenta aquellos factores que generalmente no están en los medios de comunicación. Sí, es un poco la idea, ¿no? De brindar este tipo de datos sociales y otro enfoque quizás alrededor de cuestiones que se vienen discutiendo semanalmente. Esta semana una de las noticias más agitadas tiene que ver con la resolución del Banco Central para crear un nuevo tipo de cambio ajustado a los intereses de los grupos agroexportadores, ¿no? La medida, de alguna forma, viene siendo una respuesta a la negativa de una parte del sector agroexportador de liquidar soja, de liquidar productos vinculados al agro, por un valor de aproximadamente 18.000 millones de dólares, ¿no? Que hoy están reposando en las silobolsas, de alguna manera, ¿no? Me parece que, bueno, las entidades patronales de alguna forma eclipsaron el pedido común de no liquidar, de no aumentar retenciones, de no aumentar las cargas impositivas, y el gobierno se dio ante esa posibilidad de no contar con las divisas que, bueno, hoy resultan sumamente necesarias para importar fundamentalmente energía para que el país funcione, ¿no? Sí. En medio de toda esta situación se conoció la renuncia de Julián Domínguez y también la centralización de la cartera de Agricultura en esta nueva especie de superministerio que conduce Sergio Massa, que incorpora producción, agricultura y economía, ¿no? Una vez más, ahí en esto que vos decías, Mabel, me parece central marcar que el abordaje mediático del asunto le dio centralidad al reclamo de la patronal, digo, claro, caracterizándolo como si fuese el campo en su conjunto. Y ese es un concepto que a mí me parece que opaca la realidad de la gente asalariada de este sector y sobre todo de los pequeños y medianos productores, ¿no? Que también, te hago una salvedad, Nacho, ahí, porque también el campo sí es un gran subsidiado de todos los estados nacionales, ¿no? Y esto hay que mencionarlo, porque después siempre se habla peyorativamente del planero, de aquel que recibe un mínimo de un aporte del Estado, que lo pagamos entre todos, pero el campo también recibe enormes cifras de subsidio, y eso creo que tampoco se dice, que tampoco está en la agenda y que siempre se invisibiliza. Totalmente, además con ventajas económicas en función de que ha aumentado, estamos ante una situación récord respecto del precio de la soja, del trigo fundamentalmente, y las exportaciones vienen con ganancias en dólares, ¿no? Ahora, después, la producción, el pago de los salarios, la compra de las semillas y todo eso muchas veces se dan pesos. Entonces, en definitiva, quienes más ganan hoy, lejos de aportar cada vez más, ponen el grito en el cielo y así como sucede con el tema de los subsidios y esto que vos marcabas respecto de planes sociales, también de alguna manera se mide con doble vara los distintos tipos de movilizaciones, ¿no? No se habla de la misma manera de la movilización de los sectores populares que como se habla de la movilización de los tractores y los grandes dueños de las exportadoras que movilizan en 4x4 y que incluso en algún momento han tenido el descaro de tirar la leche sobre las rutas, ¿no es cierto? Estos sectores, a contramano de lo que ocurre en los sectores pequeños y medianos, ¿no?, del campo, estos que están de alguna manera invisibilizados, a contramano de lo que sucede con los jefes del negocio agropecuario, parecen estar fuera del radar del Estado. Es allí donde yo veo que intervienen distintas organizaciones promoviendo un modelo que es sustentable, que es productivo, horizontal, desde la lógica del cooperativismo, y que también definimos como economía popular rural, ¿no? Hay una definición ahí, la voy a leer: la agricultura familiar abarca todas las actividades agrícolas de base familiar y es una forma de organizar, gestionar y administrar la producción dependiendo principalmente de la mano de obra familiar. Y en Salta existen diferentes experiencias en este sentido que hay que valorar y que marcan claramente un contraste, ¿no? Por ejemplo, la agricultura familiar en Salta, según datos del SENASA, creció un 133% según los registros del SENASA en el primer trimestre del año 2022. A diferencia de eso, en la campaña agrícola del 2001 y 2002, respecto de los agronegocios, se sembraban solo 11 millones de hectáreas de oleaginosas
y se producían 29 millones de toneladas, ¿no? 15 años después se llegaba a una siembra mucho menor en términos de territorio, 19,8 millones de hectáreas, y con cosechas que son récord, que se han duplicado porque son 61 millones de toneladas en el ciclo agrícola del 2014-2015, ¿no? Estos son datos del Ministerio de Agricultura. Digo, se concentra, se produce de manera más intensiva, pero se reducen las fuentes de trabajo. Y después el otro dato sobre el que hay que hablar es respecto de la concentración de las tierras, ¿no? Tremendo. Acá, ese dato es tremendo. En Salta, 77 familias concentran la mitad de la tierra productiva. Esto lo dice el Censo Nacional Agropecuario del año 2018. Es una locura, 77 familias concentran la mitad de la tierra productiva. Y por otro lado, para contrastar también, en Salta tenemos alrededor de 25.000 huertas familiares, que bueno, también son datos del Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces vemos cómo esa pequeña unidad productiva, 25.000 huertas no es poco, viene de alguna manera a generar una especie de dique, de mecanismo de contención, pero también de producción, porque muchas veces lo que se produce en esas huertas termina vendiéndose en pequeños emprendimientos como verdulerías, y además desde una lógica solidaria, porque muchas veces son esas huertas las que en gran medida sostienen una parte de los insumos necesarios para los distintos comedores y merenderos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, ahí están contrastadas, ¿no? Dos realidades. Como decías, la cifra es terrible, esta cifra que acabas de mencionar, 77 familias, nada más y nada menos, concentrando la mitad de las tierras productivas en nuestra provincia, ¿no? Dato para tener, obviamente, en cuenta. Y esta economía familiar también que desarrollan muchas familias y que termina aportando, ¿no? Como vos decís, ese engranaje social, incluso en los merenderos. Totalmente, y que bueno, en sintonía con lo que venimos planteando en los últimos programas, me parece que el debate hay que darlo con mucha seriedad porque es una realidad que ha llegado para quedarse. Entonces no tiene que ser un eslogan, una consigna que se reivindique en tiempos de elecciones, sino que realmente hay que sentarse a diseñar políticas de gestión para atender esta situación que claramente se va a profundizar.